La sal, ese elemento tan simple que hoy damos por sentado, en la Biblia adquiere un sentido mucho más profundo que el de un simple condimento. En el mundo antiguo no era solamente un mineral necesario para dar sabor a la comida o para conservar los alimentos, también era símbolo de pureza, de preservación, de pacto, de vida, de sanidad y de consagración. Allí donde la Biblia habla de sal, aparece un trasfondo espiritual que convierte este mineral en un lenguaje de lo eterno. Los hombres y mujeres que escuchaban las palabras de los profetas, de los sacerdotes y del mismo Jesús entendían de inmediato la fuerza de la metáfora porque vivían en un tiempo donde la sal era esencial para sobrevivir. La sal preservaba la carne en un mundo sin refrigeradores, sanaba heridas en un tiempo sin antibióticos, daba sabor a lo que de otro modo resultaba insípido, y era parte de pactos solemnes en los que se sellaban alianzas con un símbolo de incorruptibilidad. El poder curativo y purificador de la sal en la Biblia no se presenta como una receta médica ni como una lista de tratamientos físicos. Se muestra sobre todo como un signo espiritual, pero siempre con un trasfondo práctico que no se puede ignorar. El pasaje más célebre en este sentido es el de Eliseo en la ciudad de Jericó. Los habitantes sufrían porque las aguas de la fuente eran malas y estériles. La tierra no daba fruto, los campos no florecían, y la ciudad estaba condenada a la esterilidad. Eliseo pidió un cuenco nuevo con sal, y arrojó la sal en la fuente de las aguas. Las palabras que pronunció son claras: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, no habrá en ellas más muerte ni esterilidad. Desde aquel día las aguas quedaron limpias y dieron vida. La sal aquí no actúa como un agente químico, sino como un signo de la intervención divina. No fue el mineral en sí mismo el que curó, sino el poder de Dios expresado a través de un símbolo sencillo. La sal fue el canal visible de un milagro invisible. La Biblia nos enseña en este relato que lo que está corrompido puede volver a la vida, que lo estéril puede fructificar, que lo amargo puede volverse dulce, cuando Dios interviene. Y la sal se convierte en ese signo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, en un pueblo o en toda la creación. Este episodio no es aislado. En los sacrificios del pueblo de Israel, la sal estaba siempre presente. El libro del Levítico ordena que toda ofrenda debe llevar sal. Es un detalle sorprendente: de entre todos los elementos posibles, Dios exige que no falte la sal en el altar. Esto significa que la relación con Dios se sella con un símbolo de permanencia. La sal no se corrompe, no se pudre, permanece a lo largo del tiempo. Su sabor resiste, su capacidad de preservar es constante. Por eso se la llama la sal del pacto. Al igual que la sal preserva la carne de la corrupción, la alianza de Dios con su pueblo es incorruptible, firme, eterna. Cada grano de sal en el sacrificio recordaba al pueblo que la fidelidad de Dios no se quebranta, que su palabra no se pudre, que su amor no se desgasta. Y al mismo tiempo les recordaba que su propia fidelidad debía ser preservada, que debían vivir de manera íntegra, sin dejar que la corrupción del pecado se infiltrara en sus vidas. Más adelante, en los libros históricos, la sal vuelve a aparecer en relación con los pactos. Se habla del pacto de sal como una forma de describir una alianza duradera y firme. Cuando en el Antiguo Oriente dos personas sellaban un pacto compartiendo sal, estaban diciendo que su acuerdo era incorruptible, tan duradero como la sal misma. Era una manera de afirmar: así como la sal conserva la carne para que no se pudra, así este pacto será preservado para siempre. La Biblia recoge esta imagen para expresar la relación entre Dios y su pueblo, para mostrar la solidez de las promesas divinas. De nuevo, la sal se muestra como un símbolo purificador y sanador, no de cuerpos solamente, sino de relaciones, de vínculos, de fidelidad. En los Evangelios, Jesús retoma esta tradición y la lleva a un nivel espiritual. Vosotros sois la sal de la tierra, dice en el Sermón del Monte. Con esto está diciendo a sus discípulos que ellos tienen la misión de preservar al mundo de la corrupción, de dar sabor a la existencia humana, de ser un signo de pureza y de sabiduría en medio de un mundo que tiende a lo insípido y a lo corrupto. La sal aquí es la imagen de una vida transformada que a su vez transforma a los demás. La sal cura las heridas, limpia lo podrido, da vida a lo estéril. Así también los discípulos, con su testimonio, su conducta y su fidelidad, deben ser agentes de sanidad y purificación en el mundo. La advertencia de Jesús es fuerte: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esto significa que si un discípulo pierde su integridad, si se deja corromper, si deja de ser testimonio de pureza y verdad, pierde su esencia, pierde su razón de ser. En otro pasaje, Jesús dice: tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros.
Aquí la sal simboliza la sabiduría interior, la integridad que preserva la paz y la convivencia. Quien tiene sal en sí mismo es alguien que vive con sabor, que no se deja llevar por la corrupción, que puede mantener la paz porque está purificado por dentro. La sal, entonces, no solo actúa hacia afuera, como símbolo de lo que el discípulo hace en el mundo, sino también hacia adentro, como símbolo de lo que el discípulo vive en su propia vida interior. La sal purifica el corazón, sana las heridas espirituales, preserva de la corrupción interna. Cuando miramos todo este panorama, podemos ver que los poderes curativos y purificadores de la sal en la Biblia son sobre todo espirituales, pero también reflejan una realidad que el pueblo conocía en su vida cotidiana. La sal en las heridas escuece, pero cura. La sal en la carne preserva, pero también da sabor. La sal en el agua puede esterilizar, pero también puede purificar en ciertos contextos. El pueblo entendía que la sal era un elemento ambivalente, capaz de herir y de sanar, de preservar y de destruir. Y esta ambivalencia se transforma en un lenguaje teológico. Dios utiliza lo sencillo para enseñar lo profundo. La sal, que todos tenían en sus casas, que todos conocían en sus comidas, que todos necesitaban para vivir, se convierte en un recordatorio constante de la pureza, de la fidelidad, de la preservación y de la sanidad. En la tradición cristiana posterior, la sal continuó teniendo un papel simbólico importante. En algunos ritos bautismales antiguos, se colocaba un poco de sal en la boca del catecúmeno como signo de purificación, de preparación para la vida nueva. Era una manera de decir que el que se bautiza debe ser preservado de la corrupción, debe recibir el sabor de la vida eterna, debe ser curado de lo que lo ataba al pecado. También en ciertas bendiciones y exorcismos, la sal se utilizaba como un elemento de protección y purificación. Estos usos no se inventaron de la nada, sino que brotaron de la misma riqueza simbólica que la Biblia ya contenía. De esta manera, la sal se convierte en una especie de hilo conductor que atraviesa toda la escritura y toda la tradición, desde Eliseo sanando las aguas de Jericó hasta Jesús declarando a sus discípulos sal de la tierra, desde las ofrendas del Levítico hasta los pactos sellados en la historia de Israel, desde el uso cotidiano en la mesa hasta el simbolismo espiritual más elevado. Siempre presente, siempre sencilla, siempre profunda. La fuerza del símbolo de la sal radica en su cercanía y en su cotidianidad. El pueblo de Israel no necesitaba explicaciones científicas para comprender lo que significaba la sal porque la experimentaba en la vida diaria. En tiempos antiguos, conservar alimentos era una tarea vital. La carne, el pescado y otros alimentos perecederos solo podían mantenerse gracias a la sal. Sin ella, la comida se corrompía rápidamente y se perdía. Este hecho material se convirtió en una metáfora perfecta para hablar de la vida espiritual. Así como la sal preserva la carne de la descomposición, la fidelidad a Dios preserva la vida de la corrupción moral y espiritual. Así como la sal impide que lo que alimenta se pierda, la gracia de Dios impide que la vida humana se pudra en el pecado. Cada grano de sal en las manos de los israelitas era una lección silenciosa sobre la necesidad de vivir preservados de la corrupción. En las heridas físicas, la sal también desempeñaba un papel que el pueblo conocía. Al aplicarla, ardía, producía dolor, pero también limpiaba y evitaba infecciones. Esto es importante porque revela otra dimensión del símbolo. La sal purifica, pero purificar a veces duele. La sanidad no siempre es agradable en el primer momento, el proceso de curación puede implicar sufrimiento. Del mismo modo, la corrección divina, la conversión interior, la limpieza del alma, pueden resultar dolorosas al principio, pero son necesarias para alcanzar la verdadera salud espiritual. El ardor de la sal en la carne herida es la imagen de la disciplina que purifica el corazón. La incomodidad inicial se transforma en vida y restauración. Los profetas y los sabios del Antiguo Testamento comprendieron esta dimensión y la expresaron con símbolos potentes. La tierra sin sal era tierra estéril, improductiva, incapaz de dar fruto. La tierra impregnada de sal en exceso era maldita, porque nada podía crecer en ella. De este modo, la sal aparece como un elemento de frontera entre la vida y la muerte, entre la fertilidad y la esterilidad, entre la bendición y la maldición. El mismo elemento que preserva y da sabor puede convertirse en destructor cuando se abusa de él. Esta tensión le confiere a la sal un carácter pedagógico. El pueblo aprendía que el pacto con Dios, la fidelidad y la pureza, eran caminos de vida, pero que su ausencia o su deformación podían llevar a la esterilidad y a la destrucción. Jesús recoge esta tradición y la utiliza con maestría. Cuando dice que sus discípulos son la sal de la tierra, está resumiendo siglos de simbolismo.
No se trata de una frase decorativa. Está proclamando que el seguidor de Cristo tiene una misión de preservación, de purificación y de dar sabor al mundo. Un mundo sin discípulos fieles sería como una carne sin sal, se corrompería rápidamente, perdería su esencia, caería en la descomposición moral y espiritual. Un mundo sin discípulos sería insípido, vacío, falto de sentido. La misión de la Iglesia, de cada creyente, es precisamente esa: ser como la sal, invisible muchas veces, pequeña en apariencia, pero esencial para dar sabor y para impedir la corrupción. La advertencia de que la sal puede perder su sabor es una paradoja, porque químicamente la sal no pierde su esencia. Sin embargo, en la Palestina del siglo I la sal se mezclaba con impurezas, con yeso o con tierra, y de ese modo perdía su utilidad. Esa imagen resulta devastadora en el plano espiritual. Un discípulo contaminado por el pecado, mezclado con impurezas, pierde su fuerza, pierde su sabor, deja de ser lo que está llamado a ser. El resultado es que ya no sirve más que para ser tirado y pisoteado. Es una llamada a la autenticidad, a la pureza interior, a no dejarse contaminar por lo que corrompe. La sal, en este sentido, se convierte en el espejo del alma, debe mantenerse íntegra para poder cumplir su misión. La purificación de las aguas de Jericó por parte de Eliseo es un ejemplo que ilustra no solo la capacidad de la sal como signo de sanidad, sino también la misericordia de Dios. Jericó, una ciudad marcada por la maldición en tiempos de Josué, se encuentra ahora con la bendición a través de un profeta. Lo que estaba condenado a la esterilidad se transforma en fuente de vida. Esta es una lección sobre la transformación espiritual: aquello que parecía sin remedio, condenado, puede ser sanado y renovado por la acción de Dios. La sal fue el medio visible, pero la sanidad fue obra de Dios. Así, también las personas, aunque estén marcadas por heridas, pecados o esterilidad espiritual, pueden ser curadas, purificadas y transformadas. La sal de la gracia, derramada en la fuente de su vida, puede convertir la amargura en dulzura y la esterilidad en fecundidad. En la vida litúrgica de Israel, la sal acompañaba a las ofrendas de cereal, a los holocaustos, a los sacrificios de paz. Cada vez que se derramaba sal sobre el altar, se estaba proclamando la permanencia del pacto. Era una manera de decir que el ofrecimiento al Señor no se limitaba al instante del sacrificio, sino que debía perdurar. La sal aseguraba que el aroma del sacrificio estaba sazonado con incorruptibilidad. Por eso se prohibía ofrecer sacrificios sin sal. No era un mero adorno, era un requisito teológico. El pacto no es efímero, no es pasajero, es tan duradero como la sal que preserva. A lo largo de los siglos, este simbolismo se mantuvo vivo en la memoria del pueblo. Los rabinos enseñaban que la sal en el sacrificio recordaba a Israel que su misión era preservar la alianza con Dios. Sin sal, la ofrenda era incompleta, como incompleta es la vida de quien olvida su misión de fidelidad. En los pactos humanos, compartir la sal era un signo de hospitalidad y de lealtad. Recibir pan y sal de alguien era entrar en su círculo de protección y de amistad. Rechazar ese gesto era rechazar la relación. Así, la sal se convirtió en lenguaje de confianza y de comunión. En la tradición cristiana, la sal siguió teniendo un papel significativo. En los primeros siglos, cuando alguien se preparaba para el bautismo, a veces recibía un poco de sal como signo de purificación. La sal en la boca del catecúmeno era un gesto que simbolizaba el deseo de ser preservado de la corrupción del pecado, de ser purificado y fortalecido para la vida nueva. También en algunos ritos de exorcismo, la sal se utilizaba como elemento de protección, como signo de la fuerza de Dios que expulsa lo impuro. El agua bendita con sal era empleada para bendecir casas, campos y personas. La costumbre de mezclar la sal en el agua de bendición no surgió por superstición, sino por el recuerdo de Eliseo purificando las aguas. De esta manera, la sal siguió siendo a lo largo de la historia cristiana un signo de sanidad y de purificación. No se trataba de confiar en el poder material de la sal, sino de reconocer en ella un instrumento de la gracia. La sal era un recordatorio tangible de una realidad espiritual invisible. Quien veía la sal, quien la probaba, quien la tocaba, recordaba que Dios es fiel, que purifica, que preserva, que sana. La experiencia cotidiana se convertía en sacramento, en signo visible de una gracia invisible. Y así, al recorrer los múltiples significados de la sal en la Biblia, como signo de pacto, de purificación, de fidelidad y de sanidad, descubrimos que detrás de un elemento tan sencillo se esconde una enseñanza profunda para nuestra vida espiritual. La sal nos invita a preservar lo bueno, a sanar lo herido y a vivir con sabor,
sin perder nuestra esencia. Me encantaría saber qué piensas, qué pasaje o símbolo de la sal te inspira más a ti, cómo entiendes su poder purificador y curativo en tu propia vida. Te animo a dejar tu comentario y compartir tu reflexión.